Lo que pasa es que estábamos, bueno, revisando el EVEA con todos los Ajá. compañeros y hay algunos foros de algunas materias, pero ningún doctor ha comentado. Hay que participar en el foro de la socialización del sílabo. Sí, más que nada me gustaría, ya lo que revisamos un poco, eh, tendrían que poner cada uno de los alumnos solamente que ya se revisó y vieron el número de bloques y el tipo de materia. Nada más sería ese registro que habría que poner, nada más. O sea, cada uno ponga, sí, el doctor ya presentó el sílabo y ya nos mostró los bloques y la materia en general. Eso habría que poner. Listo, doctor, Ujú. muchísimas gracias. Eso. Bueno, eh, vamos a conversar un poco sobre lo que llegará a ser la exploración de cabeza y cuello. Esto viene bastante unido a la parte que revisaron años previos, lo que es semiología. Es importante porque para llegar a una conclusión de un diagnóstico definitivo, necesitamos seguir una serie de pasos ordenados para recolectar una información y decidir qué información es valedera, qué información es aplicable y qué condiciones está nuestro paciente al momento de esa información que nos llega a nosotros y la podamos recabar. Vamos a revisar en lo que es el bloque 1 de esta unidad. Vamos a tener un tiempo en el cual vamos a revisar lo que es terminología, lo que son conceptos, lo que es biopsia, lo que es PAF, lo que es úlcera. Vamos a repasar todo eso, lo que ya revisaron en lesiones primarias, en lo que es patología general. Vamos a revisar lo que son las partes de la historia clínica, revisar los métodos de exploración de cabeza y cuello. Ahora, debido a que la materia cambió y dejó de ser patología bucal a patología estomatognática, vamos a centrarnos también un poco en lo que es la región preorbitaria, la región nasal y paranasal y la región del cuello, ¿no? Son temas que vamos a tocar por la pertinencia de esta materia. Todo paciente va a llegar con nosotros con un motivo de consulta ligado a un diagnóstico presuntivo o inicial. Algunas veces el paciente solo tiene la molestia y en otras veces nos presenta ya con un probable diagnóstico que él considera que tiene o que le han dicho otro médico o que él ha investigado que pueda llegar a tener. Una vez que tengamos eso, tenemos que tener un diagnóstico diferencial en la cual nos da nombres a ciertas patologías que pudieran encajar con lo que el paciente inicialmente nos está presentando. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ir eliminando las posibilidades hasta quedarnos con una y ese diagnóstico ya se le considere como diagnóstico definitivo. ¿Sí? El diagnóstico definitivo llega ya cuando estamos seguros de que hemos eliminado todas las posibilidades y nos hemos quedado solamente con un diagnóstico. Como han visto, es importante no solamente ver la parte bucal del paciente, reconocemos que el conocimiento que tenemos nos habla de que tenemos una conexión de la cabeza con el cuerpo en cuanto a la parte fisiológica, patológica y farmacológica. Me explico. En ocasiones he tenido dificultades con un paciente, bueno, unos 3 meses tuve un paciente que le di un tipo de antibiótico porque cruzaba con una infección resistente, se curó del antibiótico, se curó de la infección, pero me dijo, doctor, soy todo muy bien, pero pues no he dejado de tener heces muy líquidas. Entonces, yo le pregunté, ¿y por qué no me avisó? Y digo, pues no pensé que algo de la boca me iba a dañar el estómago. Todo eso es un poco lo que la gente cree y todo fármaco que damos tiene repercusiones sistémicas. Entonces, así como hay algún problema en la boca, puede repercutir con otra parte del organismo, nuestro cuerpo está conectado y muchas veces el paciente que viene con nosotros separa la cavidad bucal del resto del cuerpo y es un error que podemos nosotros sumar si no le explicamos bien al paciente o si no preguntamos o indagamos un poco más en el tema. Cuando viene el paciente,
Es importante desde cómo entra al consultorio, si entra solo, si entra acompañado, si tiene una facies dolorosa, si se encuentra un caminar correcto, cómo se sienta y cómo es su lenguaje corporal. Todo eso es importante y es parte del inicio ya de una exploración de nuestro paciente. La búsqueda de enfermedades y el establecimiento de una patología que nos va a dar la semiología y una forma ordenada de generar la información recabada mediante la historia clínica. Aquí también tenemos algo que en ocasiones cuando estamos iniciando esta profesión nos confundimos en relación a lo que es un síntoma, lo que es un signo y lo que es el motivo de consulta. La forma más clásica de establecer estas diferencias o tener un criterio de cuál es un síntoma y cuál es un signo es referente a la temperatura. Entonces, un síntoma sería si yo le pregunto al paciente cómo se siente y el paciente me diga, pues doctor, yo tengo calentura, siento que estoy caliente. Esa sería una referencia de un síntoma que el paciente tiene una alza térmica. Ahora, el signo ya sería una medición, ya sea que vemos que el paciente tiene más de 37,3 de temperatura o vemos que realmente tiene una área enrojecida, la cual nos muestra que tiene un aumento de temperatura localizado, ¿no? Entonces, síntomas en resumen sería lo que se queja el paciente, lo que nos dice el paciente o en ocasiones cuando son pacientes de la tercera edad o menores de edad, lo que nos comente el familiar. Signos sería lo que nosotros vemos o lo que podemos medir. Ahí tenemos unas imágenes de un proceso alérgico con prurito, tenemos un proceso tumoral ocular de un niño, tenemos una disminución de la capacidad móvil o de la contractura muscular de un paciente que está haciendo una mímica facial, que no tiene una contractura correcta. Del lado izquierdo tenemos un aspecto en el cual vemos un enrojecimiento de encías, vemos una zona tumoral y vemos una depresión en la cual nos muestra que el paciente está reteniendo líquido. La otra cosa es importante es lo que es la anamnesis, que sería las preguntas dirigidas en base a una sospecha. La sospecha viene, uno, del motivo de consulta primero y luego el criterio o lo que primero veamos al paciente que puede ser su problema. A partir de ahí tendríamos que hacer una consulta dirigida en base a el inicio del padecimiento y el tipo de molestias que tiene nuestro paciente. Algo prudente y que siempre tenemos que hacer es tener un registro cronológico de cómo fueron los acontecimientos. Cuándo le dio el medicamento, cuánto tiempo tomó el medicamento, cuánto tiempo le dolió, mejoró luego del dolor, desmejoró. Todo eso tenemos que registrar y esa información nos sirve para tomar nosotros una decisión prudente en el momento de la evolución de la patología. ¿Cómo vamos a manejar la ficha? Siempre tenemos que tener cuidado en cuanto al registro de los conocimientos, de los nombres del paciente, del motivo de consulta, de su enfermedad actual, de un problema que tenga sistémico y antecedentes médicos y personales que tenga el paciente como tal. Otros valores, no me quiero demorar en esta parte, vamos a hacer énfasis un poco en qué realiza el paciente todos los días, cuál es su profesión, cuál es su actividad. En ocasiones también es importante conocer los orígenes del paciente y el lugar donde vive. El motivo de consulta, como mencioné, siempre es el propósito por el cual nuestro paciente viene con nosotros. Ahora, ese propósito debe ser satisfecho con el objetivo de si el paciente viene con un problema de que el labio le siente muy gordito, pero tiene una infección de la glándula, usted tiene que tratar ambas cosas, ¿sí? Tiene que tratar tanto del motivo de consulta, que en teoría puede ser algo menor o algo de poca importancia, y tiene
que tratar algo que usted observa, descubre o identifica que el paciente probablemente no lo tomó en cuenta o creyó que era algo menor o algo pasajero. Cuando hablamos de la enfermedad actual, hay que tratar de guiarle al paciente a la información que nos sirve. Cuando empezaron los síntomas, el síntoma empieza de forma brusca, uno amanece y empieza con dolor, aumenta el dolor durante el día, el dolor aumenta cuando uno mastica, el dolor aumenta cuando uno está de reposo, el dolor aumenta cuando hay un cambio de posición. Eso nos va a ayudar. También tenemos diferentes tipos de dolores. Tenemos un dolor punzátil, un dolor tipo latente, un dolor localizado, un dolor irradiado. Esa información nos ayuda. El efecto más clásico que tenemos en la consulta y que el paciente se confunde es cuando el paciente presenta, por ejemplo, un problema de tipo sinusitis. Entonces, cuando el paciente tiene una sinusitis, va a referir que tiene un dolor de la cara y ese dolor va a referir o puede culpar a un diente. Ahora, existen dos tipos de sinusitis, un sinusitis de origen odontogénico y otro de origen alérgico o infeccioso. Entonces, tenemos que también tratar de verificar cuál de esas dos es. Entonces, cuando usted sospecha, por ejemplo, de una sinusitis, ¿qué le va a pedir al paciente? Que cambie la posición de la cara, que incline la cara hacia abajo y que la levante de forma apresurada, y le va a preguntar al paciente si siente una sensación de pesadez o dolor a nivel de la mejilla de la cara. Y cuando eso ocurre, prácticamente usted está diagnosticando que el problema no es puramente dental, sino es una sinusitis que puede ser de origen dental o de otro origen. Siempre un problema se presenta y puede manifestarse en otro lado. Les pongo un ejemplo de que tenemos alteraciones del sistema endocrino, del metabolismo del calcio y el fósforo, que genera tumores benignos a nivel del hueso. Entonces, podemos tener una alteración como muestra en la zona inferior izquierda, que nos muestra la parte hormonal, la parte sistémica, que una alteración de ahí se pueda manifestar en un tumor a nivel de los huesos largos o a nivel también de los huesos de la cara. ¿Cómo es la capacidad circulatoria de nuestro paciente? Está con una buena frecuencia, es un paciente sedentario, es un paciente que hace ejercicio. Es importante tomar en cuenta eso. Nuestro paciente tiene problemas gástricos, tiene algún tratamiento diario que se le da justamente para eso, o realmente tiene dolor, pero nunca se ha tratado de un problema de ese índole. En cuanto a los antecedentes personales de nuestro paciente, sí me gusta a mí recabar dos cosas importantes. Primero, la parte farmacológica. Una pregunta que debemos hacerle al paciente es: ¿usted es alérgico? ¿Correcto? Pero la segunda pregunta que tiene que realizarse, si el paciente le diga o le dé positivo o lo dé negativo, es que usted tiene que indagar qué tipo de medicamentos ha tomado el paciente. ¿Por qué? Porque es un campo seguro en el cual usted puede repetir o dar un medicamento de la misma familia y esperar que tenga resultados positivos y no tenga riesgo de alergia. Por ejemplo, digo, señora, ¿usted tiene alergia a medicamentos? Sí. ¿Qué medicamento tiene alergia? El piroxicam por lo general. Bueno, entonces, ¿qué toma usted cuando tiene dolor? Ah, pues siempre he tomado el ibuprofeno y nunca me he hecho mal y más bien sí me cubre el dolor. Entonces, ahí podemos tener una noción de que la señora es alérgica a ciertos tipos de COX-2, pero no a toda la familia. Entonces, podemos elegir y ya no estamos tan limitados a tener una opción de elección menor, elegir un medicamento capaz como el paracetamol, que es muy débil, o vincular con el tramal, que a veces genera un poco de náusea. Y la segunda opción es cuando el paciente nos dice: no tengo alergia y nunca tomo nada,
tenemos que ser más recelosos de explicarle al paciente los probables daños o respuestas secundarias no deseadas, que se llama, de este medicamento que es nuevo para el paciente. Entonces, lo primero que sería es averiguar qué medicamentos toma nuestro paciente o tomó para guiarnos en cuáles son seguros y eficientes. Y lo segundo es si el paciente ha tenido poco contacto con la parte farmacológica, explicarle de mejor forma cuáles son los efectos secundarios que pudiera sentir o percibir cuando tome un medicamento. Algo que también me gusta recabar, principalmente en los adultos mayores, es un poco de las vacunas, ahora que se ha vuelto popular otra vez, la vacuna de la influenza, pero también importante la vacuna del herpes, en pacientes del herpes zóster, en pacientes adultos, porque si no manifiestan en nuestra población muy frecuentemente una respuesta de tipo herpes zóster a nivel de espalda, a nivel de cara, muy fuerte. Entonces, sí es un dato que no me toma mucho tiempo preguntarles y es de gran beneficio. En cuanto a los pacientes, tenemos que vincular también la parte de la tendencia que tienen por su herencia y también por las costumbres familiares que se tienen. Entonces, hay costumbres que uno aprende de la familia y otras partes, digamos, sistémicas, corporales que hereda de la familia. Siempre hago como en forma de broma que uno tiene una belleza externa y una belleza interna. Pero yo considero, bueno, en forma de broma, que la belleza interna no son los buenos sentimientos en sí. La belleza interna es que tengas un corazón fuerte, sano, un riñón que haga un buen filtrado glomerular, un hígado que metabolice bien las grasas y un pulmón que pueda percibir y hacer un buen intercambio gaseoso. Ese sería, a mi parecer, una belleza interna. Entonces, cada uno tenemos adaptaciones de nuestro organismo para llevar una vida diaria relativamente normal. Entonces, ejemplos de mi familia, yo tengo una alteración a nivel de los alveolos, tuve un tipo de asma de niño y me quedé con un daño a nivel alveolar. Entonces, yo cuando tengo tos, la tos me dura 2 o 3 meses. Gracias a Dios todavía no me he infectado, o creo que no me he infectado al menos con el virus, pero seguramente mi tendencia o mi particularidad, daño que tengo, me pudiera generar un problema si me llegara a dar la enfermedad con fuerza. Entonces, son condiciones que heredamos. Mi esposa tiene una alteración a nivel del esófago. Le hicimos una resonancia por un problema, otro problema que tuvo y tiene una estrechez importante. Entonces, ahí al momento, si le llegaran a tener que dormir e intubar, realmente va a ser dificultoso el procedimiento. Son detalles que cargamos cada uno con nuestros patrones y debemos saber y conocer al menos la parte general de la familia y preguntar a los pacientes también para tener un conocimiento de qué dato familiar nos puede jugar en contra en el momento de hacer un procedimiento o identificar una patología. Al momento que hagamos el examen físico, tiene que ser ordenado y de forma secuencial, siempre empezando con los signos vitales. Y esto debemos hacerlo básicamente en pacientes de riesgo y en pacientes que sean de primera vez, que consideramos que tengan un riesgo mayor por su edad o su condición sistémica. Ahora los signos vitales, como han visto frecuentemente, se añade ahora los niveles de saturación, que aparte de la temperatura, aparte de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y tensión arterial, se han visto involucrados. Bueno, el otro valor importante que nos sirve, aparte de los signos vitales, son los niveles de glicemia de la sangre, principalmente a la persona mayor de 50 años. Ahora, los signos vitales, como vieron en años previos, nos dan un margen de manejo. Pero el margen de manejo nos habla de un adulto sano estándar, ¿no es cierto?
y tenemos que nosotros extrapolar toda información que saquemos de los signos vitales viendo la característica de nuestro paciente. Grupo etario es bebé, es niño, es preadolescente, es adulto mayor, es adulto y ahora hay un adulto senil, que es el nuevo característica que nos ha dado la OMS, ¿no? Una nueva característica de un grupo etario porque la humanidad está envejeciendo y tiene más tiempo de expectativa de vida ahora. Entonces, un ejemplo clásico. Si usted le toma una frecuencia cardíaca a un niño, va a tener que la frecuencia cardíaca del niño es 120. Y si no sabe que el niño tiene una frecuencia cardíaca entre 100 y 130, va a asustarse. Por lo contrario, si justamente comentaba con la otra clase que antes de la temporada tuve la oportunidad de quitar las muelas del juicio a unos jugadores del Deportivo Cuenca y obviamente le hiciste los signos vitales y realmente la frecuencia cardíaca era entre 50 y 52. Si revisamos la tabla y la tabla nos muestra de 60-80, yo pudiera interpretar que el paciente está deshidratado, que está débil, que no ha comido bien, o que tuvo alguna noche o no durmió bien, o está con hipotensión. Entonces los datos también tenemos que ver de acuerdo a la persona. Y obviamente una persona deportista necesita que su corazón lata menos veces porque tiene una fuerza propio del sistema vascular, pero también del retorno venoso por sus músculos a nivel de las piernas, ¿no? Entonces, alguien que camine, alguien que corra, alguien que haga fútbol o alguien que haga básquetbol, frecuentemente va a tener un mejor control cardiorrespiratorio y obviamente una frecuencia cardíaca más baja. Igual es importante mantener el conocimiento de lo que es la glicemia, ¿sí? Cuando hablamos de glicemia, hay parámetros que nos dicen entre 70 y 100 miligramos sobre decilitro o 80 a 110 sobre miligramos decilitro, que es lo considerado normal. Ahora, esto que es normal es en un paciente estándar. No podemos comparar o encasillar, por ejemplo, a un paciente que sea diabético de 15 años, que toma hipoglucemiantes o se inyecta insulina, que tenga un valor ideal. Entonces, a un paciente diabético usted tiene que preguntarle antes de tomar la glicemia, ¿qué valores normales maneja? Va a decirle, doctor, yo realmente mis valores promedios son entre 115 y 120 y de ahí no he bajado y el doctor me dice que pues esos son mis valores normales. Entonces, si vemos que el paciente es sincero, ha tenido controles regulares y maneja valores mayores al promedio real, es lo que se llama una normalidad para un paciente, ¿no? Es normal o es aceptable para un paciente que tenga esos valores. Y es importante tenerlo siempre presente porque podemos tomar una decisión incorrecta de no atenderle al paciente, de tomar consideraciones muy estrictas y el paciente realmente está variando de lo normal, pero se encuentra saludable, entre comillas, en relación a su patología. Lo que es la saturación de oxígeno, que no es más que la eficiencia que tiene nuestro cuerpo para poder distribuir el oxígeno a las terminales de nuestro organismo. Entonces, se mide a nivel del lecho ungueal y nos categoriza cómo está la perfusión de oxígeno, cómo llega el oxígeno. Normalmente nosotros deberíamos tener un promedio cercano a 95 y menor a eso son valores que tuviéramos que estar pendientes, ¿no? Ahora, esta enfermedad afecta a los pulmones en cierto grupo de pacientes y en el hospital donde laboro nos manejamos con un protocolo menor a 90 para tener si podemos decir, un signo como paciente sospechoso, ¿no? Entonces, hay otras cosas que nos pueden generar una baja de saturación, pero esta enfermedad del COVID es una de ellas. Entonces hay que estar atentos también a la saturación de nuestros pacientes. A ver, ok. Dentro de los métodos exploratorios tenemos 4 que son los clásicos.
Realmente en la parte de patología oral, lo que más utilizamos es la inspección y la palpación. Los otros dos realmente son de mínimo uso, pero están siempre disponibles para sacarnos de duda en alguna estructura puntual de nuestra cavidad. La inspección, lo primero que tiene que hacer es tener un ojo crítico y verificar de un vistazo o de una primera impresión cómo está la simetría de nuestro paciente. Si tiene una simetría labial correcta, si tiene una ubicación de los pómulos y luego a la parte interior si tiene una mordida correcta, si tiene una proyección labial bien y vamos verificando y vamos observando desde ahí una inspección buscando algo de anormalidad. Ahora, nuestro cuerpo está compuesto o tiene un estándar de un 70%. ¿Qué significa eso? Si usted va a los libros de anatomía, la anatomía que le presenta, usted como persona tiene un 70% de compatibilidad con ese libro. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, si en el libro nos menciona que el nervio facial tiene una terminación de 5 ramas, probablemente usted y yo no tengamos la división de 5, si tengamos una división inicial de 2 y luego esas 2 se dividen en 3 y 2. O sea, tenemos una forma que el organismo se adapta para alcanzar el objetivo. No somos exactos cada uno, así como nos vemos físicamente diferentes. Internamente también tenemos pequeñas variantes que es importante identificar qué variante es lo que se llama una variación de lo normal y qué es patológico. Entonces tenemos tres cosas. Tenemos lo normal, que es lo que el libro de anatomía nos dice, una variante normal, que es la alteración propia que tenemos cada uno de los individuos, alguna situación anatómica puntual, y lo que es patológico. Entonces tenemos que tener claro esas tres situaciones. En cuanto a la palpación, es importante hacerlo buscando dos formas. Uno, mediante la palpación vamos a tratar de identificar zonas gatillo o zonas dolorosas. En este caso, la imagen de la izquierda nos observa una presión a nivel de los ligamentos para verificar si el paciente tiene un dolor debido a una hiperlaxitud de los ligamentos mandibulares. Y la segunda sería para identificar objetos o masas que no deberían estar presentes en alguna zona del cuerpo o aumentos de volúmenes o que la glándula o que las glándulas crezcan en sí debido a alguna etiopatología bacteriana, viral o hongos también que se presenta, aunque es raro. Cuando hacemos la palpación, que no busca dolor, sino busca sentir, debemos hacerlo primero contra un objeto, en este caso la palpación que hace en la diapositiva está tocando los dedos, un ganglio y el otro dedo está limitando para poderlo sentir. También podemos hacer el movimiento o el manipuleo en el sentido del ganglio contra el hueso. Son cosas que podemos identificar para tener algo normal. Ahora, en la zona del gráfico podemos tener tenemos todos normalmente lo que es el ganglio de Stark, que es un ganglio que debería estar presente, pero debería tener la consistencia de una lenteja más o menos. Es lo normal que deberíamos sentir. Más allá de eso, podemos tener el ganglio está activo por un proceso infeccioso bacteriano o viral, y si ese aumento de volumen se mantiene más de los 3 meses, deberíamos sospechar que el ganglio se puede encontrar infartado o puede tener algún problema también de metástasis ganglionar de algún tumor que se presente a nivel del sistema respiratorio o a nivel de cráneo o a veces distante como pulmón y riñón. La percusión básicamente sirve para lo que es la parte dental, para lo que es la pulpitis. Más allá de eso, no debe ser aplicado, no le veo mucha utilidad.
En cuanto a la auscultación, realmente hay médicos que les gusta escuchar de manera más exacta los ruidos articulares y depende realmente de gustos, ¿no? El estetoscopio y el tensiómetro básicamente se utiliza de forma diaria para verificar las sibilancias, o sea, a nivel de corazón y a nivel de pulmón, que es la utilidad correcta o la más estándar. Y lo otro hay cómo utilizarla, pero en mi criterio no es tan útil y solamente escuchar al paciente podemos diferenciar en los tres sonidos principales, que es una crepitación, un crujido y una sensación de aplastamiento cuando tenemos una irritación o una degeneración interna de la cápsula. Ya entrándonos en el tema de cabeza y cuello, vamos a revisar la parte de cráneo, cara, ATM, ganglios y cavidad oral. En la parte de cráneo y cara debemos tener una visión realmente de una primera intención general y básicamente vamos a mirar lo que es simetría y vamos a ver también la preferencia de uno de los diámetros de la cara y del cráneo para establecer un tipo de cara, un tipo de cráneo. Una cara cuadrada, una cara redonda o una cara ovalada. Ahora, mientras estamos haciendo los controles y verificando cómo está nuestro paciente, hay datos que siempre deben estar presentes para categorizar a un problema en benigno o maligno. Entonces, mientras estamos haciendo la evaluación, tenemos que identificar que las características que veamos se encasillan en uno o los dos lados. Entonces, cuando hablamos de problemas benignos o patología benigna, estamos hablando de una lesión sin ulceración, por lo general una afectación que es de dos lados, bordes bien definidos, en ocasiones que afectan a varias áreas, lesiones elevadas y móviles y también establecer una causa-efecto del problema. Cuando presentan lesiones malignas, vamos a observar lo que son parestesias, o sea, una dificultad, una disminución de la percepción táctil, o sea, vamos a sentir como amortiguado, una afectación de un área única como tal, borde definido irregular, unas lesiones que son planas y duras y que se fijan a la parte profunda, que la lesión en sí, cuando está en contacto con un diente, lo que hace es elimina la porción del ligamento o la lámina dura. Cuando tenemos una coloración que no es única y es entre blanca y rojiza, también es un riesgo. Y lesiones que presentan en algunas zonas, como es el paladar blando, lo que son las glándulas menores, son altamente malignas, piso de boca y labio. Y cuando observamos en la parte de radiográfica una alteración ósea que nos muestre expansión, erosión del hueso o una reabsorción de raíz. Estos son los parámetros que tenemos que tener mientras hacemos una exploración para identificar algún problema. Lo que siempre ocurre, y más en Latinoamérica, es que identificamos a los tumores malignos en un estadio muy avanzado, lo que hace que el tratamiento en sí sea bien agresivo y el pronóstico sea malo. Entonces, si podemos colaborar para identificar lesiones pequeñas, tumorales, que sean benignas o malignas o que tengan tendencia a malignizarse, sería importante. Ahora, básicamente no me voy a demorar mucho en esto, que es algo que les toca ver en la área de ortodoncia, es la distribución a nivel de cráneo y cara de las medidas. Observamos un cráneo braquicefálico, que es un cráneo más cuadrado, un cráneo mesocefálico, que es, podemos decir, un cráneo estándar, y un cráneo dólicocefálico. Ahora, cuando esto lo llevamos a lo que es el aspecto de una cara, vemos una cara cuadrada, que también se conoce o braqui, o euro, o euri, ¿no es cierto? Leptro, o lo que es dólico, y meso, o lo que es normo. Son características de la cara que, bueno, van a llevar a ciertas
no problemas, pero tendencias. Por ejemplo, un paciente que tiene una cara tipo, en cuanto braquicefálico o braquifacial o eritroprosopo, que es el nombre, otro nombre que se maneja, va a tener una tendencia de músculos faciales fuertes. Entonces va a tener un limitante y el ortodoncista que tiene que hacer algún tratamiento toma eso en cuenta en el momento de aplicar las fuerzas. En un paciente con cara larga, el dólico facial o el leptoprosopo, en este caso, tiene una tendencia a tener mayores problemas a nivel articular porque los ligamentos en sí son más, tienden más a tener, bueno, tienden a flexibilizarse más y no ser tan buenos al momento de detener el movimiento mandibular. O sea, el paciente leptoprosopo tiende más a tener subluxaciones articulares, problemas articulares como tal. La evaluación facial tiene que ser de manera rápida cuando es una consulta general y ya ponernos a hacer detalles o detallosos cuando el paciente está viniendo con nosotros por un problema de tipo ortopédico, ortodóntico o el paciente está en crecimiento, ¿no? En ocasiones, si identificamos un paciente en crecimiento y vemos que está retardado la parte mandibular o maxilar, podemos tomar medidas y podemos generar que el paciente tenga un estímulo en el crecimiento en la cual se corrija y se puede evitar una cirugía posterior o al menos que la cirugía sea menos agresiva. Como mencioné, tenemos que también centrarnos en lo que es la exploración no solamente de la boca, sino un conocimiento general a nivel del globo ocular para completar este proceso de estomatología. Ahora, ¿qué tenemos que ver en el ojo? No somos oftalmólogos, no vamos a tratar el ojo, pero sí tenemos que identificar algunas situaciones porque el ojo en sí también es una manera que podemos utilizar para diagnosticar ciertos problemas y derivar al paciente cuando presenta problemas estructurales propios. Entonces, al ojo como tal, tenemos un par de problemas que puede llevarnos, por ejemplo, una anestesia que tenga una alteración retrógrada, nos puede generar una visión doble, una ceguera transitoria, una alteración a nivel de lo que es los senos paranasales por una infección dental puede generarnos una obstrucción de la vía lagrimal. Son cosas que sí son importantes conectarlas con la cavidad de la boca, con la cavidad bucal, para tener una identificación básica al menos y poder ver si un paciente por algo de la cavidad bucal o algún procedimiento que hagamos tenga un problema que se repercuta a nivel del globo ocular o sus anexos. Esta prueba usted va a realizarla para cuando tenga que, por ejemplo, cuando tenga que ser anestesiado y la anestesia le refiere al paciente, ¿sabe qué, doctor? Pues ve un poco mal, necesito un poco mareado y es el momento para ver si el anestésico que le puso lo puso muy superior y tal vez lo hizo en relación a lo que es la conexión con la glándula lagrimal y puede tener una conexión indirecta que le genere un problema ocular. Entonces ahí le toca a usted revisar si el reflejo está alterado o no para ver si toma una adhesión o lo deriva el paciente de urgencia o realmente solo espera que pase el efecto anestésico. Tenemos nombres en los cuales llamamos cuando hay una alteración del reflejo en relación a las pupilas, ¿no? Cuando las pupilas en sí son normales, se maneja un nombre que es una pupila isocórica. Cuando están una más grande y una más pequeña, se llaman anisocóricas. Y habría que identificar cuál es la que está funcionando bien y cuál es la que no. Y cuando no tienen una forma correcta, o sea, cuando no está redonda, se llaman una estructura discórica. Son alteraciones que podemos enfrentarnos nosotros por complicaciones odontológicas también. Ahora, esto se usa más en lo que es
anestesia general, pero para ver la profundidad anestésica y para ver algún problema, el anestesiólogo constantemente tiene un protocolo para verificar los diámetros de las pupilas, para ver cómo está reaccionando el paciente o si ya está en fase de respuesta, ¿no? Cuando baja el tamaño se considera como mióticas, cuando aumenta el tamaño se considera como mediáticas, perdón, y medias cuando es el tamaño estándar, ¿no? Reactivas o no reactivas cuando no reaccionan al estímulo de la luz. Cuando estamos en relación a la zona nasal, es obviamente la nariz y los senos paranasales. Vimos ya un caso en el cual puede generarnos problema. Ahora, este gráfico siempre es importante tener grabado en nuestra mente con el objetivo de no tener problemas en tiempo de infecciones o saber diagnosticar y en ocasiones derivar a un paciente que tenga un proceso sinusal de tipo infeccioso, alérgico o odontogénico infeccioso. Vemos los senos paranasales, ¿no es cierto? Vemos la relación del seno maxilar, del seno etmoidal y del seno frontal. ¿Cuál nos falta? En el gráfico izquierdo completamos con el gráfico derecho, que es el seno esfenoidal. Y lo otro que es importante que usted identifique es esa estructura de la mitad, que llegará a ser el meato, que nos permite realmente identificar que esta zona de aquí se mantenga permeable, con lo que le garantiza a usted de que si tiene un proceso sinusal va a drenar correctamente hacia la nariz. Entonces, esta imagen es importante para que usted sepa que al lado de la boca o pegadito a la boca se encuentra conectados los dientes con el seno maxilar. Al lado del seno maxilar se encuentra el meato, drena al lado del meato lo que es el canal lagrimal. Entonces, toda la parte de la cara se encuentra en cierta forma conectada y puede ser influenciada negativamente o positivamente por algún problema localizado. ¿Qué tenemos que recordar? Que el seno maxilar se empieza a formar recién en la etapa embrionaria, pero no tiene un tamaño medible radiográficamente. Recién empieza a los 2 años y va aumentando y no tiene una relación con los dientes hasta que el individuo tiene entre 6 y 7 años. Entonces, a partir de esa edad, en teoría, pudiera tener un paciente una infección dental que se contamine o puede llegar a contaminar el seno maxilar. Pero ahí es un poco difícil, no es imposible, tuviera que infectarse el diente temporal, infectarse el germen del diente permanente y a partir de ahí llegar a la parte del seno maxilar y generar una infección localizada. Normalmente las infecciones de niños o de la dentición temporal no van hacia el seno, sino salen hacia el vestíbulo. Dentro del seno maxilar, lo que quiero que se lleven hoy y se recuerden es que muy probablemente luego de los 16 años todos tengamos 1, 2 o todos los dientes molares posteriores en conexión con el seno maxilar, que pueden generar un problema mayor cuando llegue una contaminación o una infección. Y cuando hay un problema de tipo sinusal, la clave realmente es tener un meato que permita un buen drenaje hacia la nariz. Aquí vemos clarísimamente cómo funciona o cómo está estructurado la parte del seno maxilar. Si se fijan, inclusive tenemos una ligera separación con el globo ocular. Entonces, tenemos una característica de cómo se continúa el seno maxilar, ¿no es cierto?, con el ostium, cómo se continúa el seno maxilar a nivel nasal, cómo se separa a nivel del seno etmoidal, ¿no es cierto?, con la estructura
del seno maxilar y por eso es que cuando hay una infección maxilar, si no tratamos rápidamente, pronto se contamina el seno etmoidal y en ocasiones genera inclusive dolor del ojo, presión y podemos tener ese tipo de alteraciones. Ahora, a lo que podemos ayudarles a nuestros pacientes es siempre indicando que todo paciente tiene un desvío del tabique nasal, como observamos en este corte tomográfico, ¿no? La parte de la mitad. Pero que no depende solo de eso, sino depende del flujo de aire que entre en la nariz. Usted puede tener un tabique desviado, hablo de la forma interna, pero tener un espacio correcto entre el tabique y los cornetes que permitan que respire bien. Entonces, el término tabique desviado no es un diagnóstico de patología, es claramente una variación que tenemos todos o prácticamente todos, y lo que sería la patología sería una obstrucción de la narina por una ubicación incorrecta del tabique contra un cornete. Me explico. Entonces ahí tenemos que saber qué es normal, qué es una variante del normal y qué es en este caso una patología. Vamos a detenerlos ahí y espero dudas, preguntas o comentarios. Doctor, solo una pregunta.